Mi esposo me llamó fea frente a sus amigos y me abandonó en el restaurante. Esa noche cené en la terraza privada de un hotel 5 estrellas. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Elvira González. Tengo 58 años y vivo en Madrid, en un pequeño apartamento del barrio de Chamberí, que huele eternamente a café recalentado y a los restos de una vida que creí que era mía. Durante 30 años pensé que estaba construyendo algo sólido junto a Hugo, mi esposo. 30 años creyendo que sus silencios eran meditación, que sus desprecios eran cansancio del trabajo, que sus ausencias eran necesarias para nuestro futuro. Qué ingenua fui. Era mi cumpleaños, el 14 de abril, una fecha que solía llenar de expectativas ridículas, como si el universo me debiera algo especial por haber sobrevivido otro año a su lado. Me desperté esa mañana con la ilusión tonta de una niña de 5 años esperando una sorpresa. Hugo ya se había ido al trabajo sin decirme «feliz cumpleaños», pero yo me consolé pensando que lo haría por la noche. Siempre había una excusa para justificar su indiferencia. Me puse mi vestido azul marino, el que él una vez dijo que me quedaba decente. Era el único cumplido que recordaba haber recibido en los últimos 5 años. Decente. Como si yo fuera un mueble que no desentonara demasiado con la decoración. Me maquillé con cuidado, cubriendo las ojeras que había dejado años de noches sin dormir, esperándolo, preguntándome dónde estaría, con quién estaría, si alguna vez pensaba en mí cuando no estaba obligado a verme. El espejo me devolvió la imagen de una mujer que había olvidado cómo sonreír de verdad. Mis canas comenzaban a asomar entre el tinte castaño que me aplicaba religiosamente cada mes, como un acto de resistencia contra el paso del tiempo que Hugo me recordaba a diario. «Ya no eres la que eras», me decía, como si yo no lo supiera, como si no viviera en este cuerpo que había cambiado, que había envejecido cuidando del suyo. Pasé la tarde cocinando su cena favorita, cocido madrileño con garbanzos que había puesto a remojar desde la noche anterior. El aroma llenó la cocina, mezclándose con el sonido de la televisión que murmuraba noticias que ya no me importaban. Cada vez que escuchaba sus pasos en el pasillo del edificio, mi corazón se aceleraba, preparándome para recibir alguna muestra de cariño, algún reconocimiento de que era mi día especial. Pero Hugo llegó tarde, como siempre. Entró sin mirarme. Se dirigió directamente a la ducha, y cuando salió, vestido con su mejor traje, me dijo, «Vamos, he reservado en Casa Lucio para celebrar tu cumpleaños». Mi corazón saltó de alegría. Casa Lucio, un restaurante elegante en el centro de Madrid donde nunca habíamos ido juntos. Por fin, pensé, por fin me va a tratar como merezco. Por fin va a demostrarme que todavía significo algo para él. El trayecto en metro hasta la Latina fue silencioso. Yo iba nerviosa, arreglándome el pelo, comprobando mi maquillaje en el reflejo de las ventanas. Hugo miraba su teléfono móvil, tecleando mensajes que claramente eran más importantes que conversar conmigo en mi cumpleaños. Pero yo seguía esperanzada. Tal vez era una sorpresa. Tal vez estaba organizando algo especial. Cuando llegamos al restaurante, me extrañó ver un grupo de hombres y mujeres esperando en una mesa larga. Los reconocí. Eran sus amigos del trabajo, con sus esposas. Eduardo, el jefe de ventas, con su nueva mujer, Cristina, una rubia oxigenada de 30 años, que lucía un vestido que costaba más que mi sueldo de 3 meses. Javier, el contador, con Carmen, que me miraba siempre con esa sonrisa falsa de quien se siente superior. Y Roberto, su socio, con Pilar, que tenía la costumbre de hablar de sus viajes a Marbella como si fuera una heroína de guerra contando sus hazañas. Mi estómago se encogió. No era una cena romántica. Era una reunión de trabajo disfrazada de celebración, pero traté de sonreír, de comportarme como la esposa perfecta que había sido durante 3 décadas. «¡Elvira!», gritó Eduardo con esa alegría falsa que se usa con los niños pequeños. «Por fin conocemos a la famosa esposa de Hugo». Me senté en la silla que Hugo me indicó, al final de la mesa, lejos de él. Como siempre, yo era un complemento.
no el centro de atención. La conversación fluyó sobre negocios, sobre dinero, sobre gente que yo no conocía. Me quedé callada, sonriendo cuando creía que debía sonreír, asintiendo cuando parecía apropiado asentir. Fue entonces cuando Roberto, ya con varias copas de Ribera del Duero encima, me miró con ojos vidriosos y soltó la primera puñalada. ¿Y esta quién es? ¿La nueva empleada de limpieza de Hugo? Las risas estallaron como cristales rompiéndose. Hugo rió más fuerte que todos, palmeando la mesa como si fuera la broma más ingeniosa que había escuchado en su vida. Sentí que la sangre se me subía a la cara, que el aire se me escapaba de los pulmones. Traté de disimular, de beber un sorbo de agua, pero mis manos temblaban. Cristina, la rubia de Eduardo, me examinó de arriba a abajo con esa crueldad calculada que solo poseen las mujeres que han convertido su belleza en un arma. «Hugo, cariño», dijo con voz melosa, dirigiéndose a mi esposo como si yo no existiera. «Deberías regalarle a tu mujer un cambio de imagen. Parece más tu madre que tu esposa». El silencio que siguió fue peor que las risas. Todos me miraban, esperando mi reacción, disfrutando mi humillación como si fuera parte del entretenimiento nocturno. Pero lo peor aún estaba por llegar. Hugo, sin dudar, sin una pizca de compasión en sus ojos, me miró y pronunció las palabras que me destrozarían para siempre. ¿Cambio de imagen? Para eso tendría que cambiar de cara, pero ya está vieja para eso, ni aunque fuera gratis. El mundo se detuvo. Los ruidos del restaurante se desvanecieron. Las luces se volvieron borrosas. Sentí como si me hubieran arrancado el alma del pecho y la hubieran pisoteado delante de desconocidos. Era mi cumpleaños. Era el hombre que me había prometido amor eterno. Y me estaba destruyendo por diversión. Me levanté como pude, con las piernas temblorosas, murmurando algo sobre ir al baño. Caminé entre las mesas, esquivando camareros y clientes, sintiendo que todos me miraban, que todos sabían lo que había pasado. El baño se convirtió en mi refugio, mi santuario de humillación. Me miré al espejo, vi mi cara enrojecida, mis ojos húmedos, mi maquillaje corrido, pero también vi algo más. Vi años de sacrificio, de entregarme a un hombre que nunca me había valorado, de convertirme en sombra de una vida que nunca fue realmente mía. Vi a una mujer que había perdido su identidad por alguien que la veía como un estorbo. Respiré profundo, me recompuse el maquillaje y tomé una decisión. Cuando volví a la mesa, Hugo ya no estaba. Se fue con Javier, me informó Roberto sin el menor rastro de vergüenza. Dijo que te iba a dejar dinero para el taxi. No había dinero, no había mensaje, no había explicación, solo el eco de una carcajada que aún resonaba en mis oídos y la cuenta pendiente de una cena que yo no había pedido. A los 58 años, en mi cumpleaños, fui abandonada como basura frente a desconocidos que disfrutaron cada segundo de mi humillación. Salí del restaurante bajo la llovizna primaveral de Madrid. Las calles de la Latina brillaban con esa luz amarilla de las farolas que hace que todo parezca una película antigua. Mis zapatos resonaban contra el adoquinado mojado, cada paso marcando el ritmo de una vida que acababa de cambiar para siempre. Pero no volví a casa. No esa noche. Le hice una seña a un taxi y le dije al conductor, lléveme al hotel más elegante que conozca. Esa noche, yo también iba a cenar, pero lo haría con dignidad. El taxi me dejó frente al Hotel Villa Magna, en el Paseo de la Castellana. Sus luces doradas se reflejaban en los charcos de la acera como pequeños soles caídos del cielo. El portero, un hombre mayor con uniforme impecable, me miró con extrañeza al verme llegar empapada, con el maquillaje corrido y temblando de frío y rabia, pero no dijo nada. Solo me abrió la puerta con la elegancia de quien ha visto de todo en su trabajo. Entré al lobby como si fuera la dueña del lugar. Las plantas exóticas perfumaban el ambiente, mezclándose con el aroma a cuero fino de los sillones Chester y el eco suave de conversaciones en idiomas que no entendía. Gente importante. Gente que valía algo para alguien. Gente que nunca sería abandonada en un restaurante como una servilleta usada. Me acerqué a la recepción. Una joven andaluza, según su acento, me sonrió con genuina calidez. «Buenas noches, señora»,
¿En qué puedo ayudarla? Quiero cenar en la terraza, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Ella miró hacia las ventanas, donde la lluvia golpeaba el cristal como lágrimas desesperadas. Está lloviendo, señora. Tenemos el restaurante principal disponible, o el salón privado si prefiere. La terraza. Insistí. Quiero cenar sola. Y quiero una copa de vino que no sepa a tristeza. Sara, según leí en su placa dorada, me estudió por un momento. Había algo en sus ojos que me tranquilizó. No era compasión, era comprensión. Como si reconociera en mí a alguien que necesitaba hacer algo importante, aunque fuera extraño. Por supuesto, señora. Le prepararemos todo en la terraza cubierta. Estará perfecta. Me guió por pasillos alfombrados hasta una terraza que daba al jardín del hotel. Había mandado encender estufas de gas, colocado una manta de cachemira sobre mis hombros y dispuesto una mesa pequeña con mantel blanco y cubiertos de plata. Las luces de Madrid titilaban a lo lejos como estrellas terrestres, y por primera vez en años me sentí importante. ¿Qué le apetece cenar, señora? Miré la carta. Platos con nombres franceses, precios que equivalían a mi salario de una semana. En casa, Hugo me daba 50 euros semanales para los gastos de la casa, para que aprendas a administrarte, decía, como si yo fuera una niña caprichosa y no la mujer que había mantenido su hogar impecable durante 3 décadas. Traiga lo mejor que tengan, dije, y una botella de ese Ribera del Duero, del bueno, del que beben los hombres importantes. Sara asintió y desapareció entre las cortinas de cristal. Me quedé sola con mi rabia, con mi vergüenza, con 30 años de memorias que de pronto parecían escritas en un idioma que ya no entendía. Recordé la primera vez que Hugo me menospreció delante de otros. Fue en la boda de su hermana Mercedes, hace 15 años. Yo llevaba un vestido verde que me había costado ahorrar durante meses, trabajando turnos extra en la oficina de seguros donde era secretaria. Me sentía hermosa esa noche, guapa, digna de estar a su lado. Pero cuando su cuñado me preguntó a qué me dedicaba y yo respondí que era secretaria, Hugo intervino. Por ahora, dijo, como si fuera algo temporal, algo que yo iba a superar. Está estudiando para ser algo más útil. No era cierto. Yo no estaba estudiando nada. Pero él necesitaba justificar mi existencia ante su familia, que me veía como alguien por debajo de su nivel social. Esa noche, en el coche, le pregunté por qué había mentido. No mentí, me contestó sin quitar la vista del volante. Solo dije lo que debería ser verdad. Debería ser verdad, como si mi trabajo, mi esfuerzo, mi dedicación no fueran suficientes. Como si yo no fuera suficiente. Sara regresó con una bandeja que parecía una obra de arte. Carpaccio de salmón con alcaparras, risotto con trufa negra, cordero lechal con hierbas aromáticas. Y el vino. Dios santo, el vino. Cada sorbo sabía a libertad, a dignidad recuperada, a la mujer que había sido antes de convertirme en la sombra de Hugo. Mientras comía, vinieron más recuerdos, todos dolorosos, todos humillantes. La vez que Hugo me pidió que no fuera a la cena de Navidad de su empresa, porque mis conversaciones aburren a la gente importante. Me quedé en casa, cocinando para él una cena especial que encontré fría cuando regresó a las 3 de la madrugada, oliendo a perfume que no era el mío. La vez que me enfermé de gripe y tuve que arrastrarme hasta el hospital sola porque él tenía una reunión crucial que no podía cancelar. Pasé 6 horas en urgencias, vomitando en una bolsa de plástico, mientras él cenaba con clientes en el mejor restaurante de Salamanca. La vez que mi madre murió, y él llegó 2 horas tarde al funeral porque tuvo que cerrar un contrato importante. Ni siquiera me abrazó. Se quedó hablando por teléfono durante el sepelio, como si mi dolor fuera una molestia que interfería con sus negocios. Pero la peor de todas las memorias llegó con el postre. Una tarta de chocolate belga que sabía a pecado y a venganza. Hace 3 años, cuando cumplí 55, decidí darle una sorpresa. Había ahorrado en secreto durante meses, escondiendo billetes de 5 y 10 euros en una caja de galletas que él nunca tocaba. Quería comprarle un reloj suizo, uno de esos que siempre admiraba en los escaparates, pero que decía que eran demasiado caros para nuestro presupuesto. El día de su cumpleaños,
Le preparé su desayuno favorito: tostadas con jamón ibérico, café solo y zumo de naranja natural. Puse el regalo envuelto en papel dorado junto a su taza, con una tarjeta que había escrito y reescrito 10 veces, hasta encontrar las palabras perfectas. Para el hombre que hace que cada día valga la pena vivirlo. Hugo desenvolvió el regalo sin mirarme. Cuando vio el reloj, su expresión no cambió. Nada de sorpresa, nada de agradecimiento, nada de amor. ¿De dónde sacaste el dinero?, fue lo único que dijo. Le expliqué que había ahorrado, que había trabajado horas extra, que me había privado de pequeños placeres durante meses para comprarle algo que lo hiciera feliz. «Eres una inconsciente», me contestó, guardando el reloj en su caja. «Este dinero podríamos haberlo invertido en algo útil, en arreglar la casa, en pagar las deudas, pero no. Tú prefieres gastar en tonterías. Tonterías». Mi amor era una tontería para él. Esa noche, cuando creí que estaba durmiendo, lo escuché hablando por teléfono con alguien. «Mi mujer me regaló un reloj carísimo», decía riéndose. «Se cree que soy como esos maridos tontos de las películas que se emocionan con las cursilerías. No sabe que lo voy a cambiar mañana por algo práctico». Y lo hizo. Al día siguiente cambió mi reloj por una herramienta eléctrica para su taller. Ni siquiera me lo dijo. Me enteré cuando vi la caja vacía en la basura. Sara me trajo café. Un café que sabía a esperanza. «¿Está bien, señora?», me preguntó con esa voz suave que tienen las personas que entienden el dolor ajeno. «Estoy empezando a estar bien», le respondí. Y era verdad. Por primera vez en 30 años, había cenado sin tener que servirle a nadie más primero. Había elegido mi propia comida, mi propio vino, mi propio horario. Nadie me había interrumpido para pedirme que trajera más pan, que calentara la sopa, que sirviera el postre. Nadie me había criticado por comer demasiado rápido o demasiado lento. Nadie me había hecho sentir que no merecía estar ahí. «¿Sabe qué?», le dije a Sara mientras firmaba la cuenta. «Creo que voy a empezar a cenar fuera más seguido». Ella sonrió como si entendiera perfectamente lo que acababa de decidir. Esa noche, cuando finalmente llegué a casa, Hugo ya estaba durmiendo. O fingía estar durmiendo. Me daba igual. Por primera vez en décadas, no me importó si estaba despierto o no, si había cenado o no, si me había echado de menos o no. Me quité los zapatos empapados y me senté en el sofá de la sala. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Su plato sucio en la mesa, su ropa tirada en el suelo, sus periódicos desperdigados por toda la sala. Pero algo había cambiado en mí. Algo fundamental e irreversible. Miré las fotos familiares que decoraban la repisa de la chimenea. Hugo y yo el día de nuestra boda, jóvenes e ingenuos, creyendo en promesas que solo yo iba a cumplir. Hugo y yo en nuestras vacaciones en Santander, donde él pasó todo el tiempo leyendo informes de trabajo, mientras yo me bronceaba sola en la playa. Hugo y yo en la graduación de su sobrino, donde me presentó como mi mujer, a secas, sin nombre, sin identidad propia. En ninguna de esas fotos yo sonreía de verdad. En todas parecía una actriz interpretando el papel de esposa feliz en una obra de teatro que nadie más creía convincente. Esa noche dormí en el sofá, pero no por castigo, por elección. Y por primera vez en años, mis sueños no fueron pesadillas. Los siguientes días pasaron como si viviera en una película en cámara lenta. Hugo actuaba como si nada hubiera ocurrido. Como si abandonar a tu esposa en su cumpleaños fuera tan normal como olvidarse de comprar el periódico. Se levantaba, desayunaba el café que yo le preparaba, se ponía su traje gris y se marchaba a trabajar sin decir una palabra sobre aquella noche. Pero yo había cambiado, y él lo sabía. El viernes por la mañana, mientras planchaba sus camisas como había hecho durante 30 años, me detuve en seco. ¿Por qué seguía planchando la ropa de un hombre que me había humillado públicamente? ¿Por qué continuaba cocinando para alguien que me trataba como si fuera invisible? Dejé la plancha sobre la camisa. Se quedó ahí, marcando el algodón blanco con una forma triangular que parecía una cicatriz. Hugo tendría que ir a trabajar con una camisa arrugada, o mejor aún, planchársela él mismo. Por primera vez en décadas, salí de casa sin dejar su comida preparada. Caminé por las calles de Chamberí sin rumbo fijo. Madrid olía diferente esa mañana. A pan recién horneado de las panaderías,
a café fuerte de los bares donde los jubilados discutían sobre fútbol, a primavera que se abría paso entre el asfalto. Llevaba años sin caminar por mi propio barrio sin una misión específica. Siempre iba corriendo al supermercado, a la farmacia, a la tintorería, siempre con una lista de tareas para Hugo, para la casa, para todos menos para mí. Entré al Café Central, en la calle de Fuencarral. Era un sitio pequeño, con mesas de mármol y espejos antiguos que reflejaban las conversaciones de gente que parecía tener vidas interesantes. Me senté junto a la ventana y pedí un café con leche y una palmera de chocolate, de esas que Hugo decía que me engordaban y que yo había dejado de comer para no escuchar sus comentarios. La camarera, una mujer de mi edad con canas orgullosas y sonrisa auténtica, me trajo el desayuno. «Qué bien se está aquí sentada, ¿verdad?», me dijo con complicidad. A veces una necesita un rato para sí misma. Asentí sin poder hablar. Tenía un nudo en la garganta porque hacía años que nadie me hablaba con esa calidez natural, sin esperar nada a cambio. Mientras desayunaba, observé a las otras personas. Una mujer joven trabajaba en su ordenador portátil, concentrada en algo que parecía importante. Una pareja de ancianos compartía el periódico, comentando las noticias con la intimidad de quien se conoce desde hace décadas, pero aún encuentra cosas que decirse. Un hombre solo leía una novela, completamente absorto en su mundo privado. Todos parecían cómodos consigo mismos. Todos parecían saber quiénes eran cuando no tenían que ser algo para alguien más. Mi teléfono móvil sonó. «Hugo, ¿dónde está mi comida?», fue lo primero que dijo. Ni hola, ni cómo estás, ni perdón por abandonarte en tu cumpleaños. «No la preparé», respondí, sorprendida por mi propia calma. Siguió un silencio que se estiró como un chicle. Hugo no sabía cómo reaccionar ante mi primera negativa en 30 años. «¿Cómo que no la preparaste?». Su voz subió de tono. «Elvira, tengo una reunión importante a las 3. No puedo ir a almorzar fuera». «Pues tendrás que aprender», dije, y colgué. Colgué el teléfono a mi marido por primera vez en mi vida adulta. Las manos me temblaban, pero no de miedo, de emoción, de libertad. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Lo apagué. Esa tarde, en lugar de volver a casa a limpiar y a preparar la cena, entré a una librería. Hacía años que no compraba un libro para mí. Hugo decía que leer novelas era perder el tiempo con tonterías y que mejor leyera revistas de cocina o decoración, algo útil. Elegí 3 libros. Uno de Isabel Allende, que siempre había querido leer, otro de poesía de Mario Benedetti, y una novela policíaca de una escritora sueca, cuyo nombre no sabía pronunciar, pero cuya sinopsis prometía una protagonista fuerte, que resolvía sus propios problemas. La dependienta, una chica con piercing en la nariz y pelo violeta, me sonrió mientras envolvía mis libros. «Qué buena selección», me dijo. «Allende es increíble para las mujeres que estamos redescubriéndonos». ¿Redescubriéndose? ¿Era eso lo que estaba haciendo? Cuando llegué a casa a las 8 de la noche, Hugo estaba sentado en el sofá con cara de pocos amigos y una pizza a medio comer sobre la mesa de centro. «¿Se puede saber dónde has estado?», me preguntó con el tono que usaba cuando creía que tenía derecho a interrogarme. «Por ahí», respondí, y me dirigí directamente a la cocina. «¿Por ahí? ¿Qué significa por ahí? Elvira, estoy hablando contigo». Me serví un vaso de agua y lo miré por primera vez en días. Realmente lo miré. Vi a un hombre de 60 años que se había acostumbrado a que todo girara en torno a él. Vi las arrugas de mal humor que se habían marcado alrededor de su boca, la postura de quien espera ser servido, la expresión de fastidio de alguien que considera que el mundo le debe algo. «Estuve conociendo Madrid», le dije, «mi ciudad, la ciudad donde he vivido 30 años cuidando de ti y olvidándome de mí». Hugo frunció el ceño como si estuviera hablando en chino. «¿Qué te pasa, Elvira? Desde tu cumpleaños estás rara. Si te molestó la broma de los chicos, ya está. Era solo una broma». ¿Una broma? 30 años de matrimonio reducidos a «era solo una broma». No fue una broma, Hugo. Fue humillación. Fue crueldad. Fue la gota que colmó un vaso que se venía llenando desde hace años. «No exageres», dijo, volviendo su atención a la televisión. «Siempre has sido demasiado sensible. Demasiado sensible».
otra de sus frases favoritas para invalidar mis sentimientos. Esa noche, mientras Hugo veía las noticias deportivas, yo me encerré en el baño con mis libros nuevos. Llené la bañera con agua caliente, eché sales de lavanda que tenía guardadas desde hacía años para una ocasión especial, y me sumergí en el agua tibia con Isabel Allende entre las manos. Leí hasta que se me arrugaron los dedos. Leí sobre mujeres que tomaban decisiones valientes, que se enfrentaban a hombres poderosos, que descubrían su fuerza en los momentos más oscuros. Leí hasta que mi cuerpo se relajó por completo, y mi mente comenzó a imaginar posibilidades que antes no se había atrevido a contemplar. Cuando salí del baño, Hugo ya estaba durmiendo. O fingía dormir. Pero esta vez no me importó despertarlo con el ruido de mis pasos. Esta vez no caminé de puntillas por mi propia casa. Al día siguiente, sábado, Hugo anunció que iba a jugar al golf con Roberto y que volvería tarde. «Prepárame algo de cena para cuando regrese», me ordenó, como si los eventos de los últimos días no hubieran ocurrido. Cuando se fue, me quedé sola en la casa que había limpiado obsesivamente durante 3 décadas. Miré cada rincón con nuevos ojos. El sofá de cuero que él había elegido sin consultarme porque tú no entiendes de decoración. La mesa de comedor donde yo siempre me sentaba en la silla más incómoda porque las buenas eran para las visitas. El armario del dormitorio donde el 80% del espacio era para su ropa. Fui a nuestro dormitorio y abrí el cajón de su mesita de noche. Necesitaba encontrar algo, aunque no sabía exactamente qué. Entre recibos arrugados, medicamentos para la presión arterial y cables de cargadores viejos, encontré algo que me heló la sangre. Fotografías. Fotos de una mujer joven, rubia, sonriente. Una mujer que no era yo. En una de las imágenes estaban juntos en lo que parecía un restaurante elegante. Hugo llevaba la camisa azul que yo le había regalado el año pasado, la que decía que solo se ponía para ocasiones especiales. En el reverso de una foto, una letra femenina había escrito: «Para Hugo, mi amor, gracias por hacerme sentir especial. Te amo. Carmen, Carmen». El nombre me sonaba familiar. Carmen la esposa de Javier, el contador, la mujer que había estado en mi cumpleaños, riéndose mientras me humillaban. Pero no, esta no era la Carmen que yo conocía. Esta era otra Carmen. Más joven, más bonita, más todo lo que yo ya no era. Las fotos temblaron en mis manos. Había más, muchas más. En una se besaban. En otra, ella llevaba un collar que reconocí inmediatamente. Era idéntico al que yo había visto en el joyero del centro comercial, el que había señalado con ilusión hace 6 meses diciendo, «¡Qué bonito!». Y Hugo había respondido que era demasiado caro para nuestro presupuesto. Aparentemente, no era demasiado caro para el presupuesto de Carmen. Me senté en el borde de la cama, las fotos desperdigadas sobre el edredón como pruebas de un crimen. 30 años de matrimonio. 30 años creyendo que éramos un equipo, que estábamos construyendo algo juntos. 30 años siendo fiel, siendo leal, siendo la esposa perfecta mientras él. El teléfono sonó. Era Hugo. «Voy a llegar más tarde de lo pensado», me dijo con esa voz casual que usaba para las mentiras rutinarias. «Los chicos queremos ir a tomar unas cervezas después del golf». Los chicos. Seguramente los chicos incluían a Carmen. «Perfecto», le respondí con una calma que no sentía. «Diviértete». Por primera vez en mi vida, no le pregunté dónde iba, con quién estaba, a qué hora volvería. Por primera vez, sus mentiras ya no me dolían. Solo me confirmaban lo que ahora sabía con certeza. Mi matrimonio había sido una obra de teatro donde solo yo conocía mi papel. Guardé las fotos exactamente donde las había encontrado. Hugo iba a saber que las había visto, pero ya no me importaba. Esa noche cené sola, leyendo poesía de Benedetti a la luz de velas que encendí solo porque me apetecía. Por primera vez en décadas, mi casa olía a mí. Hugo regresó a casa a las 2 de la madrugada. Yo estaba despierta, sentada en el sofá de la sala con una taza de manzanilla entre las manos, esperándolo, no como las miles de noches anteriores, angustiada y preocupada por dónde estaría.
Esta vez lo esperaba con la serenidad de quien tiene todas las cartas sobre la mesa. Entró haciendo ruido, como siempre que bebía más de la cuenta. Se quitó los zapatos dejándolos tirados en la entrada. Arrojó las llaves sobre la mesa del recibidor y se dirigió directo al dormitorio sin mirarme, como si yo fuera parte del mobiliario. «Hugo», le dije con voz firme, «tenemos que hablar». Se detuvo en el pasillo, todavía de espaldas a mí. «Ahora no, Elvira. Estoy cansado. Mañana hablamos de lo que sea. Ahora». Insistí, y había algo en mi tono que debió alarmarlo, porque se dio la vuelta y me miró con el ceño fruncido. «¿Qué te pasa?», preguntó acercándose con esa camina ligeramente tambaleante que tenía cuando había bebido. «Estás muy rara estos días». Me levanté del sofá y caminé hasta donde él estaba. Por primera vez en años, no bajé la mirada. Lo miré directo a los ojos. A esos ojos marrones que una vez me parecieron cálidos, y ahora solo veía frialdad calculada. «¿Quién es Carmen?», le pregunté sin rodeos. Hugo parpadeó varias veces, como si estuviera procesando la pregunta. Su expresión cambió de confusión a sorpresa, y luego a algo parecido al pánico. «¿De qué Carmen hablas?». «Carmen es la mujer de Javier. Ya la conoces». «No esa Carmen», lo interrumpí. «La Carmen joven, rubia, la que te escribe cartas de amor, la que usa el collar que era demasiado caro para nuestro presupuesto, cuando yo lo quería». La cara de Hugo se descompuso por completo. Durante unos segundos que se sintieron como horas, se quedó ahí parado, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. «Elvira, yo puedo explicarte». «No», lo volví a interrumpir, sorprendida por mi propia firmeza. «No quiero explicaciones. No quiero mentiras. No quiero que me trates como si fuera estúpida. Solo quiero que me digas cuánto tiempo llevas engañándome». Hugo se pasó las manos por el pelo, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. Por primera vez en 30 años, yo tenía el control de la situación. «No es lo que piensas», comenzó con esa voz pastosa que ponen los hombres cuando los descubren. «Carmen es complicado». 2 años, dije, recordando la fecha más antigua que había visto en las fotos. «Por lo menos 2 años, ¿verdad?». Su silencio fue toda la confirmación que necesitaba. «¿Por qué?», le pregunté, y por primera vez mi voz se quebró ligeramente. «¿Por qué seguir conmigo si tenías a alguien más? ¿Por qué no divorciarte y ya está?». Hugo se dejó caer en el sillón individual, como si las piernas no lo sostuvieran más. Se frotó la cara con ambas manos y suspiró profundamente. «Porque Carmen es joven», dijo finalmente. «Es bonita, es divertida, pero no es práctica. No sabe cocinar, no sabe llevar una casa, no tiene experiencia con las cosas importantes de la vida adulta». Me quedé helada. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Me estás diciendo que me engañas con ella pero me quedas conmigo porque soy útil?», pregunté, sintiendo cómo la rabia me subía desde el estómago hasta la garganta. «No es así de simple, Elvira. Tú eres estable, confiable. Sabes cómo manejar las cosas de la casa. Conoces mis rutinas, mis necesidades. Soy tu empleada doméstica gratuita», dije, terminando su frase. «Y ella es tu diversión, tu premio por ser un hombre tan maravilloso». Hugo levantó la mirada hacia mí, y por primera vez vi algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. «Elvira, por favor, no dramatices». «¿Dramatizo?», grité, perdiendo por fin la compostura que había mantenido durante toda la conversación. 30 años de mi vida, 30 años cuidándote, sirviéndote, aguantando tus desprecios, tus humillaciones, tus silencios, y resulta que todo este tiempo tenías a tu princesita en algún lado, mientras yo era tu sirvienta. Me temblaban las manos, me temblaba todo el cuerpo. Era como si todos los años de rabia contenida estuvieran saliendo de mí al mismo tiempo. «No grites», me pidió Hugo mirando hacia las ventanas. «Van a escuchar los vecinos». «¡Que escuchen!», grité aún más fuerte. «Que sepan todos que Hugo González, el respetable hombre de negocios, mantiene a su esposa como una idiota mientras se divierte con su amante». Hugo se levantó del sillón y se acercó a mí con las manos extendidas, como si estuviera calmando a un animal salvaje.
Elvira, por favor, cálmate. Podemos hablar de esto como adultos. ¿Como adultos? Me reí con una risa que sonó más como un sollozo. Los adultos se respetan, Hugo. Los adultos no humillan a sus parejas delante de desconocidos. Los adultos no tienen amantes secretas durante años mientras su esposa se mata trabajando para mantenerlos contentos. Yo nunca te pedí que te mataras trabajando por mí, se defendió, y esas palabras fueron como una bofetada. No tuviste que pedírmelo, le grité. Era tu esposa. Se suponía que éramos un equipo. Se suponía que nos amábamos. Y te amo, dijo Hugo, pero las palabras sonaron vacías, automáticas. Elvira, tú eres importante para mí. Carmen es solo una fase, una crisis de mediana edad. Ya se me va a pasar. Lo miré fijamente. Este hombre, que había sido el centro de mi universo durante 30 años, me estaba diciendo que su infidelidad era una fase y que yo debería esperarlo pacientemente hasta que se le pasara. ¿Una fase? Repetí lentamente. ¿2 años de engaños es una fase? Elvira, sé que está mal, pero... No, lo interrumpí por tercera vez esa noche. No hay peros, no hay justificaciones, no hay nada que puedas decir que arregle esto. Caminé hacia el dormitorio y Hugo me siguió como un perro regañado. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó, y había miedo real en su voz. Dormir, le respondí. Y mañana vamos a hablar de cómo vamos a divorciarnos. Elvira, no, exclamó agarrándome del brazo. No puedes divorciarte de mí por esto. Somos una familia. Me solté de su agarre con más fuerza de la que sabía que tenía. ¿Familia? ¿Cuándo fuimos una familia, Hugo? ¿Cuándo me incluiste en tus decisiones? ¿Cuándo me trataste como tu igual y no como tu subordinada? ¿Cuándo me defendiste cuando tus amigos me humillaron? Hugo abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Exacto, continué. Nunca. Yo he sido tu empleada doméstica que además te calentaba la cama cuando te convenía. Pero eso se acabó esta noche. Me dirigí al armario y saqué una almohada y una sábana. ¿Qué haces?, preguntó Hugo. Tu nueva cama está en el sofá, le dije, arrojándole la ropa de cama. A partir de hoy, dormimos separados. Elvira, esto es ridículo. Somos marido y mujer. No, lo corregí. Tú eres marido de Carmen. Conmigo solo compartes casa. Por ahora. Esa noche, después de 30 años, volví a dormir sola en mi cama. Hugo se quedó en el sofá, y durante horas escuché sus suspiros y sus cambios de posición, como si esperara que yo fuera a ceder y a pedirle que volviera al dormitorio. Pero no lo hice. Por primera vez en décadas, estiré mis piernas por toda la cama. Puse la almohada en el centro exacto del colchón. Leí unas páginas de Isabel Allende sin que nadie me dijera que apagara la luz, porque algunos tenemos que trabajar mañana. Y cuando finalmente me quedé dormida, no soñé con Hugo, ni con Carmen, ni con los pedazos rotos de mi matrimonio. Soñé que volaba. Al día siguiente, domingo, Hugo se levantó temprano y se fue sin desayunar. No me dijo a dónde iba. Por primera vez en 30 años, no se lo pregunté. Aproveché su ausencia para hacer algo que había estado posponiendo. Llamé a Mercedes, la hermana de Hugo. Era la única persona de su familia que siempre me había tratado con respeto. La única que me preguntaba por mi vida y no solo por cómo estaba cuidando a Hugo. Mercedes, soy Elvira, le dije cuando contestó el teléfono. Elvira, qué sorpresa. ¿Cómo estás, guapa? ¿Y Hugo? Hugo está bien. Mentí. Te llamo porque necesito pedirte un favor. Claro, dime. ¿Conoces a algún abogado especializado en divorcios? El silencio que siguió fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Elvira, dijo finalmente Mercedes con voz preocupada. ¿Qué ha pasado? Y entonces, por primera vez en años, le conté la verdad a alguien. Le conté todo. La humillación del cumpleaños, las fotos de Carmen, los años de menosprecio, la conversación de la noche anterior. Todo. Mercedes me escuchó sin interrumpirme ni una sola vez. «Ese imbécil», dijo cuando terminé. «Ese maldito imbécil. Elvira, yo siempre sospeché que algo pasaba, pero nunca imaginé que fuera tan cruel». «¿Tú sabías de Carmen?», le pregunté. No sabía su nombre,
pero el mes pasado lo vi en el Corte Inglés con una chica joven. Cuando me acerqué a saludarlos, él actuó raro y se fue rápido. Pensé que era alguna empleada o algo así, pero ahora ya sabes la verdad. Sí, suspiró Mercedes. Y me da mucha vergüenza ser hermana de semejante canalla. Elvira, tienes razón en divorciarte. Deberías haberlo hecho hace años. Sus palabras me dieron la validación que no sabía que necesitaba. Alguien más veía lo que yo había estado viviendo. Alguien más entendía que esto no era normal, que no era amor, que no era lo que merecía. ¿Me puedes recomendar ese abogado?, le pregunté. Te voy a dar el número del mejor que conozco, me dijo Mercedes. Se llama Eusebio Martín. Es un cabrón en los tribunales, pero un gentleman con las mujeres. Le voy a decir que eres mi cuñada y que necesitas justicia. Anoté el número con manos temblorosas. Por primera vez en mi vida adulta, iba a tomar una decisión legal importante sin consultar con Hugo primero. Mercedes, le dije antes de colgar, ¿puedo pedirte otro favor? Los que quieras. No le digas a Hugo que hablamos hasta que yo esté lista, ¿vale? Por supuesto. Elvira, quiero que sepas una cosa. Siempre me has caído muy bien. Siempre me ha parecido que eras demasiado buena para mi hermano. Ahora sé que tenía razón. Colgué el teléfono sintiendo algo que no había sentido en años. Apoyo. Alguien estaba de mi lado. Esa tarde, mientras Hugo seguía fuera probablemente con su Carmen, marqué el número del abogado. Eusebio Martín, contestó una voz grave y profesional. Buenos días, señor Martín. Me llamo Elvira González. Mercedes Díaz me dio su número. Necesito ayuda con un divorcio. Por supuesto, señora González. Mercedes ya me llamó. ¿Cuándo puede venir a mi oficina? Tenemos mucho de qué hablar. El lunes por la mañana, Hugo actuó como si nada hubiera pasado. Se levantó del sofá, se duchó, se vistió y me pidió el desayuno con la misma naturalidad de siempre, como si la conversación de la madrugada anterior hubiera sido un mal sueño que podía ignorar hasta que desapareciera. El café está en la cocina, le dije sin levantar la vista del libro que estaba leyendo. Sírvete tú mismo. Hugo se quedó parado en el umbral del comedor, mirándome como si hubiera dicho algo en suajili. ¿Cómo que me sirva yo mismo? Elvira, llego tarde al trabajo. No tengo tiempo para estas tonterías. Entonces sal y cómprate un café en el bar de la esquina. Respondí, pasando una página de mi novela. O levántate más temprano mañana. Vi por el rabillo del ojo cómo Hugo apretaba los puños. Estaba acostumbrado a dar órdenes, no a recibirlas. Estaba acostumbrado a que yo saltara cada vez que él chasqueara los dedos. Elvira, basta ya de teatro, dijo con esa voz condescendiente que usaba cuando creía que me estaba portando como una niña caprichosa. Sé que estás dolida por lo de Carmen, pero no puedes castigarme de por vida. Los matrimonios tienen crisis. Esto se supera hablando, no con berrinches. ¿Berrinches? 30 años de humillación y mi reacción era un berrinche. Me levanté de la mesa y lo miré fijamente. Hugo, a las 10 tengo cita con un abogado. A las 11 voy al banco a revisar todas nuestras cuentas. A las 12 tengo cita con un tasador para que valore esta casa. No estoy haciendo berrinches. Estoy organizando mi divorcio. La cara de Hugo cambió por completo. El color se le fue de las mejillas y se quedó con la boca abierta como si acabara de recibir una bofetada. ¿Estás loca?, balbució. ¿Un tasador? ¿Para qué quieres tasar la casa? Para saber exactamente cuánto me corresponde de todo lo que construimos juntos. Respondí con una calma que no sabía que poseía. Resulta que cuando una se casa en sociedad de gananciales, tiene derecho a la mitad de todo. ¿Quién lo iba a saber? Elvira, no puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Me dirigí hacia la puerta para irme, pero Hugo me bloqueó el paso. ¿Y a dónde vas a ir?, me preguntó con una mezcla de desesperación y rabia. ¿Con qué dinero vas a vivir? ¿Dónde vas a encontrar trabajo a tu edad? Sus preguntas eran las mismas que yo me había hecho durante años cada vez que fantaseaba con dejarlo. Eran las cadenas invisibles que me habían mantenido atada a una vida que me mataba lentamente. Pero esta vez, en lugar de asustarme, me dieron más fuerza. Ya veremos, le dije, apartándolo de mi camino. Lo que sí sé es que voy a vivir con dignidad.
algo que no he tenido en esta casa desde hace años. Salí dejándolo con la palabra en la boca. Por primera vez en 3 décadas, Hugo se quedó sin desayunar. La oficina de Eusebio Martín estaba en el barrio de Salamanca, en una de esas calles elegantes donde cada edificio parecía una declaración de éxito profesional. El abogado resultó ser un hombre de unos 60 años, con pelo completamente blanco y unos ojos azules que inspiraban confianza inmediata. Mercedes tenía razón. Parecía un caballero de la vieja escuela. «Señora González», me dijo mientras me ofrecía asiento en una butaca de cuero. Mercedes me contó por encima su situación, pero necesito que usted me cuente todo desde el principio, con detalles, sin omitir nada, por vergonzoso que le parezca. Durante la siguiente hora, le narré mi vida entera. Los años de menosprecio, las humillaciones públicas, el abandono emocional, la infidelidad, el papel de empleada doméstica gratuita que había desempeñado durante 30 años. Eusebio tomaba notas en un cuaderno de piel, asintiendo ocasionalmente y haciendo preguntas precisas. «¿Tiene pruebas de la infidelidad?», me preguntó. «Tengo fotografías que encontré en su mesita de noche», respondí. «¿Las sacó de donde estaban?». «No. Las dejé exactamente donde las encontré, pero puedo volver a buscarlas cuando sea necesario». «Perfecto. ¿Contribuyó económicamente al patrimonio familiar?». «Trabajé durante 20 años antes de casarme. Todo mi sueldo se iba a gastos de la casa. Y después del matrimonio seguí trabajando 10 años más, hasta que él me convenció de que me quedara en casa para cuidar mejor de nuestro hogar». «¿Tiene comprobantes de esos ingresos?». «Algunas nóminas antiguas, sí. Están guardadas en una caja en el armario». Eusebio siguió preguntando sobre propiedades, cuentas bancarias, inversiones, seguros. Me di cuenta de que no sabía casi nada sobre nuestra situación financiera real. Hugo se había encargado de mantenerme al margen de todo lo importante. «Señora González», me dijo cuando terminé de responder sus preguntas, «voy a ser franco con usted. Su caso es sólido, pero va a ser una batalla. Su esposo parece ser de esas personas que prefieren destruir algo antes que compartirlo equitativamente». «¿Qué significa eso?». «Significa que probablemente va a intentar ocultar dinero, devaluar propiedades, dilatar el proceso todo lo que pueda. Y también significa que va a intentar hacerle daño psicológico durante el procedimiento». Sus palabras me asustaron, pero no lo suficiente como para hacerme retroceder. «¿Usted cree que puedo ganar?». «Con las pruebas adecuadas y un poco de suerte, sí. Pero necesito que entienda algo muy importante. A partir del momento en que presente los papeles del divorcio, su vida va a cambiar completamente. Hugo va a reaccionar, y no va a ser bonito. ¿Está preparada para eso?». Pensé en las fotografías de Carmen, en la risa de Hugo cuando me humillaron en mi cumpleaños, en los 30 años que había perdido siendo invisible en mi propia vida. «Estoy preparada», le dije. «Muy bien. Entonces vamos a empezar. Necesito que esta semana me traiga toda la documentación que pueda encontrar. Escrituras, contratos, pólizas de seguro, extractos bancarios, declaraciones de la renta. Todo». Salí de la oficina del abogado sintiéndome como si hubiera dado el primer paso de una maratón muy larga. El aire de Madrid olía diferente esa mañana. Olía a posibilidades. Mi siguiente parada fue el Banco Santander de la Gran Vía. Pedí hablar con el director de sucursal y le expliqué que necesitaba revisar todas las cuentas de las que era titular o cotitular. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Hugo y yo teníamos una cuenta corriente conjunta con apenas 300 euros. Pero él tenía otras 3 cuentas a su nombre únicamente, con un total de más de 80.000 euros. 80.000 euros que había acumulado durante años, mientras me daba 50 euros semanales para los gastos de casa y me decía que no llegábamos a fin de mes. También descubrí que éramos copropietarios de 2 locales comerciales en el centro de Madrid que él alquilaba y de los cuales yo no sabía nada. Los ingresos de esos alquileres iban directamente a una de sus cuentas privadas. ¿Puedo tener copias de todos estos movimientos?, le pregunté al director. «Por supuesto, señora González. Es usted cotitular de la cuenta principal y copropietaria de los inmuebles. Tiene perfecto derecho a esta información». Cuando salí del banco con una carpeta llena de documentos, me senté en un banco de la Gran Vía y lloré, no de tristeza, sino de rabia.
Durante años, Hugo me había hecho creer que vivíamos al límite, que no podíamos permitirnos vacaciones, restaurantes decentes o cualquier cosa que yo quisiera para mí. Mientras tanto, él tenía 80.000 euros ahorrados y cobraba rentas de propiedades que yo desconocía. Me había mantenido en la pobreza psicológica y económica, mientras él vivía como un soltero adinerado. Esa tarde, cuando Hugo llegó a casa, yo estaba sentada en la mesa del comedor con todos los documentos extendidos frente a mí, como las cartas de una partida de póker que ya tenía ganada. ¿Qué es todo eso?, preguntó, pero su voz ya no sonaba autoritaria, sonaba nerviosa. Nuestra vida financiera, respondí, la que has mantenido en secreto durante años. Hugo se acercó y vio los extractos bancarios, las escrituras de los locales, los comprobantes de los alquileres. Su cara se puso gris. Elvira, yo puedo explicarte. No necesito explicaciones. Lo interrumpí. Solo necesito que sepas que mañana mi abogado va a solicitar la congelación inmediata de todas estas cuentas hasta que se resuelva el divorcio. No puedes hacer eso, gritó. Es mi dinero. Yo lo gané. ¿Tu dinero? Me reí con una risa que sonó más amarga que dulce. ¿El dinero que ganaste mientras yo mantenía tu casa, cocinaba tus comidas, lavaba tu ropa y te permitía dedicarte completamente al trabajo? ¿El dinero de los locales que compraste con parte de la herencia de mi padre, que invertiste a mi nombre sin consultarme? Hugo se quedó callado porque sabía que tenía razón. Además, continué, mañana también le voy a dar a mi abogado las fotografías de Carmen. ¿Qué fotografías?, preguntó, pero ya sabía cuáles. Las de tu mesita de noche, las que guardas como trofeos de tu doble vida. Hugo se dejó caer en una silla como si las piernas no lo sostuvieran. Elvira, por favor, murmuró. No hagas esto. Podemos arreglarlo. Carmen no significa nada. Tú eres mi esposa. Ya no, le dije, levantándome de la mesa. A partir de mañana, solo soy la mujer que va a divorciarse de ti y quedarse con lo que le corresponde legalmente. Esa noche, Hugo no durmió. Lo escuché caminar por la sala hasta las 5 de la madrugada, hablando por teléfono en voz baja con quien fuera que lo aconsejara en momentos de crisis. Yo, por el contrario, dormí profundamente. Soñé que era una niña pequeña aprendiendo a nadar. Al principio tenía miedo de soltar el borde de la piscina, pero cuando finalmente me atreví, descubrí que podía flotar. El agua me sostenía. Los siguientes días fueron como vivir en una zona de guerra. Hugo había pasado de la negación al ataque directo, y su estrategia era simple: convertir mi vida en un infierno hasta que yo cediera y retirara la demanda de divorcio. Comenzó por lo más básico: el dinero. El miércoles por la mañana, descubrí que había cancelado todas las tarjetas de crédito de las que yo era titular adicional. Cuando fui al supermercado a hacer la compra semanal, mi tarjeta fue rechazada frente a una cola de gente que me miraba con esa mezcla de lástima y curiosidad que reservamos para los espectáculos ajenos. Lo siento, señora, me dijo la cajera, una chica joven con uniforme azul y expresión comprensiva. La tarjeta no pasa. ¿Tiene otra forma de pago? Tuve que dejar el carrito lleno y salir del Mercadona con las mejillas ardiendo de vergüenza. Era exactamente lo que Hugo quería: humillarme públicamente, hacerme sentir indefensa, demostrarme que sin él yo no era nada. Pero Hugo había cometido un error. No sabía que yo tenía mi propia cuenta secreta. Durante años, había estado guardando las monedas sueltas que encontraba en sus pantalones cuando los lavaba, los billetes de 5 euros que sobraban de la compra, las pequeñas cantidades que podía escatimar aquí y allá sin que él se diera cuenta. Era mi fondo para emergencias, aunque nunca había imaginado que la emergencia sería divorciarme de él. En total tenía 900 euros en efectivo escondidos en una caja de galletas dentro del armario de la cocina. No era mucho, pero era mío. Volví al supermercado y pagué la compra en efectivo. Cada billete que saqué de mi monedero se sintió como una pequeña victoria. Hugo también intentó aislarme socialmente. El jueves me enteré de que había llamado a mis pocas amigas para contarles su versión de los hechos. Según él, yo había perdido la cabeza, estaba pasando por una crisis nerviosa y había decidido destruir nuestro matrimonio por celos infundados. Carmen, mi antigua compañera de trabajo,
Me llamó esa tarde. Elvira, me dijo con voz preocupada. Hugo me llamó. Me contó que estás muy mal, que has tenido episodios de paranoia y que estás acusándolo de cosas terribles. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda profesional? Me quedé helada. Hugo no solo me había traicionado, sino que ahora estaba tratando de convencer a todo el mundo de que yo estaba loca. Carmen, le dije con voz tranquila, ¿tú crees que en 30 años de conocerme he mostrado alguna vez síntomas de paranoia o desequilibrio mental? Bueno, no, pero Hugo sonaba muy preocupado. Hugo me está engañando con otra mujer desde hace 2 años. Tengo fotografías que lo demuestran. ¿Eso te parece paranoia? Carmen se quedó callada al otro lado del teléfono. ¿Tienes pruebas? Me preguntó finalmente. Sí. Y también he descubierto que me ha estado ocultando dinero y propiedades durante años. ¿Eso también es paranoia? Dios mío, Elvira. Yo no sabía... Claro que no sabías. La interrumpí. Porque Hugo es muy bueno fingiendo ser el marido perfecto delante de los demás. Después de colgar, me di cuenta de que Hugo había elegido bien a quién llamar. Carmen siempre había sido una mujer insegura, fácil de manipular, que tendía a creer las versiones más dramáticas de cualquier historia. Pero su reacción me había enseñado algo importante. La gente quería pruebas, no palabras. El viernes, Hugo escaló su guerra psicológica. Llegó a casa acompañado de su hermana Elena, la más conservadora de la familia, una mujer de 60 años que siempre había creído que el lugar de la esposa era detrás del marido. En silencio y con sonrisa. «Elvira», me dijo Elena nada más entrar, sin siquiera saludarme. «Tenemos que hablar». «Hola, Elena», respondí. «Yo también me alegro de verte». Elena no captó la ironía. Se sentó en el sofá como si fuera la dueña de la casa, y me miró con esa expresión de superioridad moral que había perfeccionado durante décadas. «Hugo me ha contado lo que está pasando», comenzó. «Y francamente, Elvira, me parece una vergüenza». «¿Qué te parece una vergüenza exactamente?», le pregunté. «Esto», dijo, gesticulando vagamente. «Esta rabieta, esta venganza absurda. Hugo cometió un error, sí, pero los hombres cometen errores. Es natural. Las mujeres inteligentes saben perdonar y seguir adelante». Me quedé mirándola con incredulidad. ¿Acababa de decir que la infidelidad era natural en los hombres? «Elena», le dije con paciencia, «tu hermano me ha estado engañando durante 2 años. También me ha estado robando dinero, ocultándome propiedades y tratándome como su empleada doméstica gratuita durante 30 años. ¿Eso también es natural?» «Los matrimonios tienen altibajos», respondió Elena sin inmutarse. «Mi generación sabía lidiar con estos problemas sin hacer escándalos públicos. Tú eres una mujer madura, Elvira. Compórtate como tal». Sentí que me hervía la sangre. ¿Comportarme como tal? ¿Callarme y aguantar? ¿Fingir que todo está bien mientras mi marido me humilla y me engaña? Exactamente, dijo Elena con convicción. Eso es lo que hacen las señoras decentes. Hugo, que había estado callado hasta ese momento, asintió como si su hermana acabara de pronunciar las palabras más sabias del mundo. «¿Ves, Elvira?», dijo. «Hasta Elena piensa que estás exagerando». Fue en ese momento cuando algo se rompió definitivamente dentro de mí. No fue dramático, no fue explosivo, fue silencioso y final. Como cuando se parte un hilo que ha estado aguantando demasiado peso durante demasiado tiempo. Me levanté del sillón donde había estado sentada y caminé hasta el armario donde guardaba la caja con las fotografías de Carmen que había sacado esa mañana de la mesita de Hugo. «Elena», le dije, volviendo con la caja en las manos, «quiero enseñarte algo». Saqué las fotografías una por una y las fui colocando sobre la mesa de centro. Hugo y Carmen besándose. Hugo y Carmen abrazados en lo que parecía un hotel. Hugo y Carmen brindando en un restaurante elegante. Carmen llevando el collar que yo había querido. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Elena miró las fotografías con expresión de shock creciente. Hugo se había puesto completamente pálido. «¿Esto también es natural, Elena?», le pregunté. «¿Esta es la clase de error que las mujeres inteligentes perdonamos?». Elena abrió y cerró la boca varias veces sin emitir sonido.
Esto... esto es diferente, murmuró finalmente. Yo no sabía que era tan... ¿tan qué? ¿Tan sistemático? ¿Tan planificado? ¿Tan cruel? Elena no respondió. Siguió mirando las fotografías como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Hugo, desesperado por recuperar el control de la situación, se dirigió a su hermana. Elena, esto no es lo que parece. Carmen es complicado de explicar. ¿Complicado? Exploté. ¿Qué es complicado de explicar sobre tener una amante durante 2 años mientras tu esposa te sirve como una esclava? Elena se levantó del sofá con movimientos lentos, como si hubiera envejecido 10 años en 10 minutos. Hugo, le dijo a su hermano con voz temblorosa. Esto está mal, muy mal. Elena, por favor. No, Hugo. Elvira tiene razón. Esto no es un error. Esto es traición deliberada. Se dirigió hacia mí y por primera vez en los 20 años que llevaba conociéndola, me miró con algo parecido al respeto. Elvira, yo no sabía. Lo siento. Siento mucho haber venido aquí a juzgarte sin conocer los hechos. Gracias, Elena, le dije. Pero ahora ya sabes la verdad. Elena se fue sin despedirse de Hugo. Lo dejó ahí, sentado en su propio sofá, rodeado de las pruebas de su infidelidad, sin argumentos, sin defensas, sin aliados familiares. ¿Contento? Le pregunté. ¿Era esto lo que querías? ¿Humillarme delante de tu hermana para que me sintiera tan mal que retirara la demanda? Hugo no respondió. Por primera vez en 30 años, no tenía nada que decir. Esa noche, mientras él se duchaba, aproveché para llamar a Mercedes. Mercedes, soy Elvira. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, dime. ¿Toda la familia de Hugo sabe lo de Carmen? Mercedes suspiró profundamente antes de responder. No toda, pero algunos sí. Roberto lo sabe. Elena lo sospechaba, pero no quería confirmarlo. ¿Y los padres? Bueno, los padres prefieren no enterarse de nada que pueda complicar su imagen de familia perfecta. ¿Y tú por qué no me dijiste nada? Porque no tenía pruebas, solo sospechas. Y porque pensé que tal vez tú ya lo sabías y habías decidido hacer la vista gorda. Muchas mujeres de nuestra generación lo hacen. Muchas mujeres de nuestra generación han sido educadas para aguantar lo que sea con tal de no quedarse solas. La corregí. Pero yo ya no soy de esas mujeres. Me alegro, dijo Mercedes. Me alegro muchísimo. Hugo necesita que alguien le ponga límites. Ha vivido toda la vida creyendo que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Pues va a descubrir que las consecuencias existen. El sábado por la mañana recibí una llamada de Eusebio Martín. Señora González, me dijo, tengo noticias. El juzgado ha aceptado nuestra solicitud de congelación de cuentas. A partir de las 12 del mediodía de hoy, su esposo no podrá mover ni un euro sin autorización judicial. ¿En serio? Pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción. En serio. Y hay más. También hemos conseguido una orden de inventario de todos los bienes matrimoniales. Su esposo tendrá que declarar todo lo que posee, incluidas las propiedades que intentaba mantener ocultas. ¿Cuánto tiempo tardará todo el proceso? Siendo realistas, entre 6 meses y 1 año. Pero, señora González, necesito advertirle. Su esposo va a intensificar los ataques ahora que se ha dado cuenta de que va a perder dinero real. Prepárese. Colgué el teléfono sabiendo que Eusebio tenía razón. Hugo había jugado sucio, pero hasta ahora había sido guerra psicológica. Ahora que le tocaba el bolsillo, las cosas se iban a poner realmente feas. Pero por primera vez en mi vida, no me daba miedo. Tenía pruebas, tenía un buen abogado, tenía la ley de mi lado, y sobre todo, tenía algo que no había tenido en 30 años, la certeza absoluta de que tenía razón. Esa tarde, Hugo recibió la notificación judicial de la congelación de sus cuentas. Lo vi leerla 3 veces, como si las palabras pudieran cambiar de significado si las miraba lo suficiente. Cuando terminó de leer, levantó la vista y me miró con una expresión que no le había visto nunca. No era rabia, no era desprecio, era miedo. Por primera vez en 30 años, Hugo me tenía miedo a mí. El domingo por la mañana, Hugo desapareció de casa temprano sin decir a dónde iba. No volvió en toda la tarde.
Ni esa noche. Por primera vez en 30 años, pasé un día completo sin saber dónde estaba mi marido. Y por primera vez en 30 años, no me importó. Aproveché su ausencia para algo que llevaba semanas posponiendo. Vaciar completamente su armario y empacar todas sus cosas en maletas. Cada camisa que doblaba, cada traje que guardaba, cada par de zapatos que envolvía en papel, se sentía como un acto de liberación. Estaba borrando físicamente su presencia de mi espacio, reclamando el dormitorio que había compartido con un extraño durante décadas. Mientras trabajaba, encontré más pruebas de su doble vida. En el bolsillo de una chaqueta, recibos de restaurantes caros en fechas cuando él me había dicho que tenía cenas de trabajo. En otro bolsillo, una factura de una joyería por unos pendientes que obviamente no eran para mí. En el fondo de un cajón, una llave que no reconocí, pero que claramente abría algún lugar que yo desconocía. Cada descubrimiento era una puñalada, pero también una confirmación. No estaba loca. No estaba exagerando. Hugo había construido una vida paralela completa y meticulosa, y yo había sido la única idiota que no se había dado cuenta. El lunes por la mañana, Hugo regresó con ojeras, ropa arrugada y olor a alcohol. Se dirigió directo al dormitorio y se detuvo en seco al ver sus maletas ordenadamente alineadas junto a la ventana. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. «¿Tu nueva residencia?», respondí sin levantar la vista del libro que estaba leyendo. «Ya no vives aquí. Elvira, no puedes echarme de mi propia casa. Nuestra casa», lo corregí. «Y sí puedo». Consulté con mi abogado. Mientras dure el proceso de divorcio, cualquiera de los dos cónyuges puede solicitar medidas cautelares si se siente amenazado o acosado. Y tu comportamiento de la semana pasada, tratando de aislarme socialmente y manipular a mi entorno, constituye acoso psicológico. Hugo abrió la boca para protestar, pero continué. Además, tengo grabado en mi teléfono toda la conversación donde me confesaste tu infidelidad y me dijiste que yo era solo la empleada doméstica útil mientras Carmen era tu diversión. ¿Quieres que se lo enseñe al juez? La cara de Hugo se descompuso. No sabía que había grabado esa conversación, porque no la había grabado. Pero él estaba tan nervioso y culpable que no se atrevió a llamar mi bluff. «¿Dónde se supone que voy a vivir?», murmuró. «No es mi problema», respondí. «Tal vez Carmen tenga sitio para ti. O tal vez ese apartamento secreto para el que tienes una llave en el bolsillo de tu chaqueta gris». Hugo palideció aún más. Se había olvidado de esa llave. «Elvira, por favor, ¿podemos hablar?» «No hay nada que hablar. Tienes 1 hora para llevarte tus cosas. Después cambiaré las cerraduras». Hugo se llevó las maletas en 2 viajes, cargándolas en su BMW como si fuera un refugiado de su propia vida. Yo lo observé desde la ventana de la cocina, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y alivio. No era tristeza por él, sino por todos los años que habíamos perdido siendo infelices juntos. Esa tarde, un cerrajero cambió todas las cerraduras de la casa. Cuando me entregó las llaves nuevas, brillantes y sin usar, se sintió como un bautismo. La casa era finalmente, completamente, mía. Durante la siguiente semana, viví en una paz que no había experimentado desde mi juventud. Me despertaba cuando mi cuerpo quería despertarse, no cuando Hugo necesitaba su desayuno. Desayunaba leyendo el periódico completo, no solo las páginas que él no quería. Veía programas de televisión que me gustaban, escuchaba música que él odiaba, cocinaba comida que me apetecía a mí. Pero Hugo no se había rendido, solo había cambiado de estrategia. El jueves por la tarde, recibí una llamada de Sara, la camarera del Hotel Villamagna, que se había portado tan bien conmigo la noche de mi cumpleaños. «Señora González», me dijo con voz preocupada, «espero que no le moleste que la llame. Conseguí su número a través del hotel». «No me molesta en absoluto, Sara. ¿Qué ocurre?» «Es que, bueno, ayer estuvo aquí su marido, con una mujer joven, rubia, y con otras personas que parecían abogados. Estaban hablando de usted, y lo que escuché, bueno, creo que debería saberlo». Se me heló la sangre. «¿Qué escuchaste?» «Están planeando algo contra usted». El hombre que parecía abogado decía algo sobre incapacidad mental y episodios psicóticos.
Su marido le estaba enseñando a la rubia cómo actuar cuando la llamen a testificar contra usted. El mundo se me vino abajo. Hugo había encontrado la manera de vengarse de la forma más cruel posible. Iba a intentar declararme incapaz mentalmente para quedarse con todo y dejarme en la calle sin un euro. ¿Está segura de lo que escuchó? Le pregunté con voz temblorosa. Sí, señora. Y hay más. La mujer rubia. Ella parecía incómoda con todo el plan. Varias veces le dijo a su marido que esto no estaba bien, pero él la convenció diciéndole que usted iba a quitarles todo si no se defendían primero. Colgué el teléfono con las manos temblando. Hugo había llegado al nivel más bajo posible. No solo me había traicionado y engañado, sino que ahora iba a intentar destruir mi credibilidad mental para robarme legalmente todo lo que me correspondía. Llamé inmediatamente a Eusebio Martín. Señor Martín, le dije cuando contestó, necesito verlo urgentemente. Hugo está planeando declararme incapaz mental. Venga a mi oficina ahora mismo, me respondió sin dudarlo. Y traiga todo lo que pueda que demuestre su estabilidad mental, recibos de actividades normales, registros médicos recientes, testimonios de personas que puedan dar fe de su cordura. Corrí al despacho de Eusebio con una carpeta llena de documentos, recibos del supermercado que mostraban compras planificadas y racionales, la documentación de mi cuenta bancaria secreta que demostraba capacidad de ahorro y planificación a largo plazo, los libros que había comprado recientemente, hasta las facturas del cerrajero y del tasador que había contratado, todo lo que probara que estaba tomando decisiones lógicas y bien fundamentadas. Esto es más serio de lo que pensaba, me dijo Eusebio después de revisar la información de Sara. Su esposo no solo quiere quedarse con el dinero, quiere destruirla completamente. Esto es guerra total. ¿Qué podemos hacer? Vamos a adelantarnos. Mañana mismo pido una evaluación psicológica independiente. Usted va a pasar todos los test que existen para demostrar que está perfectamente cuerda. Y además, vamos a investigar a la testigo de Hugo. ¿A Carmen? Exacto. Si vamos a jugar sucio, juguemos con las reglas completas. Necesito que me consiga toda la información posible sobre esa mujer. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su relación exacta con Hugo? Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en lo lejos que había llegado Hugo en su crueldad. No le bastaba con haberme engañado y robado durante años. Ahora quería hacerme pasar por loca para justificar quitarme todo. Pero también pensé en lo lejos que había llegado yo. 6 meses atrás, si alguien me hubiera dicho que estaría divorciándome de Hugo, echándolo de casa, peleando por mis derechos en tribunales, no lo habría creído. La Elvira de hace 6 meses se habría rendido ante la primera amenaza. Se habría disculpado por causar problemas. Se habría convencido de que tal vez Hugo tenía razón y ella estaba exagerando. Pero esa Elvira había muerto la noche de su cumpleaños, abandonada en un restaurante como basura. La Elvira que había nacido en su lugar era más fuerte, más inteligente y definitivamente más peligrosa. Al día siguiente, viernes, me sometí a 4 horas de evaluación psicológica con la doctora Patricia Ruiz, una psiquiatra forense recomendada por Eusebio. Test de personalidad, evaluaciones cognitivas, entrevistas sobre mi historia personal, ejercicios de lógica y razonamiento. Todo lo que pudiera demostrar que mi mente funcionaba perfectamente. Señora González, me dijo la doctora al finalizar, no solo está usted perfectamente cuerda, sino que muestra una capacidad de análisis y toma de decisiones superior a la media. Sus respuestas indican a una persona que ha estado sometida a abuso psicológico durante años, pero que ha desarrollado mecanismos de supervivencia muy saludables. ¿Eso significa que Hugo no podrá declararme incapaz? Con mi informe será imposible. Además, voy a incluir en mi evaluación que el intento de su esposo de cuestionar su capacidad mental es en sí mismo una forma de abuso psicológico conocida como gaslighting. Esa tarde, mientras celebraba mi victoria con una copa de vino en la terraza de casa, sonó el timbre. Era un mensajero con una citación judicial. La abrí con manos temblorosas. Hugo había presentado una demanda contra mí, solicitando mi incapacitación legal por trastorno bipolar, con episodios psicóticos graves que la hacen peligrosa para sí misma y para otros.
Como testigos principales, había incluido a Carmen Rodríguez, quien supuestamente me había visto comportarme de manera errática y violenta en múltiples ocasiones. Leí el documento 2 veces antes de que me entrara la risa. Una risa que empezó suave y se convirtió en carcajada. Luego en risa histérica que me hizo llorar de la fuerza. Hugo había cometido el error más grande de su vida. No solo había puesto por escrito sus intenciones de destruirme, sino que había involucrado como testigo principal a su amante, una mujer que, según Sara, se sentía incómoda con todo el plan. Llamé a Eusebio inmediatamente. «Ya me llegó la citación», le dije, «y Hugo acaba de entregarnos la victoria en bandeja de plata». «¿Cómo es eso?» «Ha puesto como testigo principal a su amante. Y además, tengo una grabación de la conversación donde planificó todo esto». No tenía tal grabación, pero tampoco importaba. Tenía el testimonio de Sara, tenía las fotos de Carmen, tenía la evaluación psicológica que demostraba mi cordura, y ahora tenía un documento firmado por Hugo donde admitía implícitamente que conocía a Carmen lo suficiente como para pedirle que mintiera en un tribunal. «Señora González», me dijo Eusebio con admiración, «creo que su esposo acaba de cavarse su propia tumba legal». «Perfecto», respondí, «porque yo tengo la pala para enterrarlo». La audiencia judicial se celebró un martes gris de noviembre en los juzgados de la Plaza de Castilla. Entré al edificio con un traje azul marino que me había comprado especialmente para la ocasión, zapatos cómodos pero elegantes, y el pelo recogido en un moño que irradiaba seriedad y competencia. No era la mujer rota y sumisa que Hugo esperaba encontrar. Era una mujer que conocía sus derechos y estaba dispuesta a luchar por ellos. Hugo llegó acompañado de su abogado, un hombre mayor de expresión severa que claramente cobraba por horas. Carmen estaba con ellos, vestida de forma conservadora y con cara de querer estar en cualquier otro lugar del mundo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella apartó la vista inmediatamente. La culpa era evidente en cada línea de su rostro. El juez, un hombre de unos 50 años con gafas de lectura colgando del cuello, revisó los documentos con la paciencia de quien había visto demasiados matrimonios destruirse en su sala. «Bien», dijo finalmente, «estamos aquí para evaluar la petición del señor Hugo González de declarar incapaz a su esposa, la señora Elvira González. Procedamos con los testimonios». El abogado de Hugo se levantó primero y presentó su caso con la teatralidad de quien creía tener una victoria asegurada. Habló de episodios erráticos, decisiones irracionales, comportamiento violento y vengativo. Pintó la imagen de una mujer desequilibrada que había perdido la razón y se había vuelto peligrosa. Luego llamaron a declarar a Carmen. La vi caminar hacia el estrado con pasos inseguros. Se sentó, juró decir la verdad, y esperó las preguntas del abogado de Hugo. «Señorita Rodríguez», comenzó el letrado, «¿conoce usted a la señora González?» «Sí», respondió Carmen con voz apenas audible. «¿Ha sido testigo de comportamientos extraños por parte de la señora González?» Carmen miró hacia Hugo, luego hacia mí, luego hacia el suelo. El silencio se extendió hasta volverse incómodo. «Señorita Rodríguez», insistió el abogado, «por favor responda a la pregunta». Yo no he visto a la señora González comportarse de manera extraña», murmuró finalmente. El abogado de Hugo frunció el ceño. «¿Perdón? Según su declaración escrita, usted fue testigo de episodios violentos». «Yo nunca escribí esa declaración», lo interrumpió Carmen, levantando la voz por primera vez. «El señor González me dijo qué tenía que decir, pero yo no puedo mentir bajo juramento». Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó con su martillo para restablecer el orden. «Señorita Rodríguez», intervino el juez, ¿está usted diciendo que se le pidió que diera falso testimonio? Carmen asintió con lágrimas en los ojos. «Sí, señoría. El señor González me dijo que si no testificaba contra su esposa, su divorcio le iba a costar una fortuna. Me prometió que si yo la ayudaba a que la declararan incapaz, podríamos casarnos y vivir juntos sin problemas económicos». El escándalo fue inmediato. Hugo se puso de pie gritando que Carmen estaba mintiendo. Su abogado pidió un receso, y el juez tuvo que amenazar con desalojar la sala. Cuando se restableció el orden,
fue el turno de Eusebio. Señoría, dijo mi abogado con calma profesional, la defensa presenta las siguientes pruebas de la completa capacidad mental de mi clienta. Uno por uno, Eusebio fue presentando los documentos. La evaluación psicológica que demostraba mi perfecta salud mental, los registros bancarios que probaban mis decisiones financieras racionales, las declaraciones de Mercedes y Elena, confirmando que yo había actuado de manera coherente y justificada durante todo el proceso. Pero la prueba más devastadora llegó cuando Eusebio presentó las fotografías de Hugo y Carmen que yo había encontrado. Señoría, dijo, estas imágenes demuestran que el señor González ha mantenido una relación extramatrimonial durante al menos 2 años. La supuesta paranoia de mi clienta al sospechar infidelidad resulta ser, de hecho, un juicio completamente acertado de la realidad. Hugo se desplomó en su silla como si le hubieran quitado todos los huesos del cuerpo. El juez estudió las fotografías. Luego miró a Hugo con evidente disgusto. Señor González, le dijo, ¿confirma usted que mantuvo una relación sentimental con la señorita Rodríguez mientras estaba casado con la demandante? Hugo abrió y cerró la boca varias veces antes de murmurar, sí, señoría. ¿Y confirma que pidió a la señorita Rodríguez que diera falso testimonio contra su esposa en este tribunal? Esta vez Hugo no respondió. Su silencio fue toda la respuesta que el juez necesitaba. Señor González, continuó el magistrado con voz severa, no solo no ha conseguido demostrar que su esposa esté incapacitada mentalmente, sino que ha cometido varios delitos graves en el proceso. Subornar a un testigo, presentar documentación falsa, y utilizar el sistema judicial para intentar cometer un fraude constituyen delitos penales que serán reportados al fiscal correspondiente. Se dirigió hacia mí. Señora González, no solo es evidente que usted está en pleno uso de sus facultades mentales, sino que ha demostrado una capacidad de análisis y toma de decisiones ejemplar durante una situación extremadamente difícil. La petición de su esposo queda denegada completamente. Salí del juzgado sintiéndome como si pudiera volar. Hugo había quedado expuesto no solo como un marido infiel, sino como un hombre capaz de cometer perjurio y fraude para salirse con la suya. Su reputación estaba destruida, y ahora enfrentaba posibles cargos criminales. Carmen me alcanzó en la escalera del juzgado. Señora González, me dijo con voz temblorosa, yo quería pedirle perdón. La miré. Era joven, probablemente de la edad que yo tenía cuando me casé con Hugo. Bonita de esa manera que solo se consigue con juventud y dinero. Pero había algo roto en sus ojos, algo que me resultaba familiar. ¿Cuántos años tienes, Carmen?, le pregunté. 29. ¿Y cuánto tiempo llevas con Hugo? 2 años. Pero señora González, yo nunca quise hacerle daño. Él me dijo que usted ya no se querían, que vivían como hermanos, que el divorcio era solo una formalidad. Carmen, la interrumpí con suavidad. Hugo te mintió, como me mintió a mí durante 30 años. La diferencia es que tú tuviste la decencia de no mentir en un tribunal. Ella asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. No sé qué voy a hacer ahora. Hugo me dijo que si no testificaba a su favor, me iba a dejar sin nada. ¿Y ahora que dije la verdad? ¿Ahora que dijiste la verdad? La interrumpí. Tienes la oportunidad de empezar una vida nueva sin él. Créeme. Es la mejor decisión que has tomado en 2 años. 6 meses después, el divorcio se finalizó con una sentencia que me otorgaba la mitad de todos los bienes matrimoniales, incluidos los locales comerciales que Hugo había intentado ocultar. También recibí una compensación adicional por daños morales debido a la infidelidad comprobada y el intento de fraude judicial. Hugo tuvo que vender su BMW para pagar las multas y las costas judiciales. Su reputación profesional quedó arruinada cuando la historia del juicio se filtró a sus círculos de negocios. La empresa de relaciones públicas donde trabajaba lo despidió para proteger su imagen corporativa. Carmen rompió con él definitivamente después del juicio. Según Mercedes, Hugo vivía ahora en un apartamento pequeño en las afueras de Madrid. Había empezado a beber más de la cuenta y había intentado contactar conmigo varias veces a través de terceros para pedirme una segunda oportunidad. Pero yo había seguido adelante. Con mi parte del dinero del divorcio, compré una casita pequeña en Chinchón, un pueblo pintoresco a 1 hora de Madrid. Tenía un jardín donde planté lavanda y rosas,
una cocina soleada donde preparaba comida solo para mí, y una biblioteca donde leía todo lo que había querido leer durante 30 años sin que nadie me dijera que era perder el tiempo. Los fines de semana, Sara venía a visitarme. Habíamos desarrollado una amistad genuina que iba mucho más allá de camarera y cliente. Cocinábamos juntas, paseábamos por el pueblo, charlábamos sobre libros y películas y sueños que teníamos para el futuro. ¿No te sientes sola?, me preguntó una tarde mientras regábamos las plantas del jardín. Sara, le respondí, estuve sola durante 30 años estando casada. Ahora que realmente estoy sola, por primera vez me siento acompañada. Me acompaño yo misma. Un año después del divorcio, en abril, decidí hacer algo que llevaba posponiendo desde que era joven: viajar sola. Reservé un viaje a París, la ciudad que siempre había querido conocer, pero que Hugo consideraba una pérdida de dinero en frivolidades. Caminé por las calles de Montmartre, visité el Louvre a mi ritmo, cené sola en restaurantes pequeños donde nadie me conocía y nadie me juzgaba. Una noche, sentada en un café cerca de la Torre Eiffel, escribí en mi diario: hoy cumplí 60 años. Hace 2 años pensaba que mi vida había terminado. Descubrí que apenas estaba empezando. Cuando volví a España, encontré un sobre en mi buzón. Era una carta de Carmen. Estimada señora González, decía, quería contarle que seguí su consejo. Dejé Madrid, me mudé a Valencia y empecé a trabajar en una escuela como profesora auxiliar de inglés. Es el trabajo que siempre quise hacer, pero que Hugo me decía que no era suficientemente prestigioso para la novia de un ejecutivo. También quería agradecerle por no haberme odiado, por no haberme tratado como enemiga cuando tenía todo el derecho de hacerlo. Su dignidad durante todo el proceso me enseñó cómo quiero comportarme yo en mi nueva vida. Espero que sea muy feliz. Se lo merece más que nadie que conozca. Guardé la carta en mi escritorio, junto a las fotos de mi nueva vida: mi casa en Chinchón, mi jardín florecido, las imágenes de París, los libros que había leído, las recetas que había probado, los lugares que había visitado. Cada 14 de abril, el día que había sido mi cumpleaños más doloroso, celebro mi renacimiento. Me visto con mi mejor ropa, voy al Hotel Villamagna y ceno sola en aquella misma terraza donde todo cambió. Pido la mejor comida de la carta, el mejor vino, y brindo por mí. Por la mujer que se levantó cuando quisieron enterrarla. Por la mujer que eligió la verdad sobre la comodidad. Por la mujer que descubrió que nunca es demasiado tarde para empezar una vida nueva. Porque algunas historias no terminan con «y vivieron felices para siempre». Las mejores historias terminan con «y finalmente vivió». ¿Has pasado tú o conoces a alguien que haya vivido una situación similar a la de Elvira? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. A veces, saber que no estamos solos en nuestras batallas es el primer paso hacia la libertad.